confirmen si tenemos un buen audio y se ve la presentación. Sí, Bien, habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Estábamos resolviendo ejercicios, ¿sí? De terminar. Entonces, continuaremos con ejercicios. Vayamos a ver el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice el ejercicio número 7? En un servicio hospitalario de emergencia, se utiliza hielo médico para disminuir la temperatura corporal, ¿sí? De un paciente con hipertermia severa. Durante el control térmico, parte del hielo se transforma en vapor de agua debido a la expansión ambiental y calor corporal. Si se tiene 20 libras de hielo, ¿sí? A 12 grados Fahrenheit, ¿qué cantidad total de calor se requiere para transformarlo completamente a vapor de agua? Entonces, se va a tratar a un paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Con hipotermia. Entonces, se va a elevar, sí, una masa de hielo, sí, hasta evaporarlo. ¿Está bien? Hasta evaporarlo. Entonces, para llegar, ¿no es cierto? Para lograr que el agua se evapore, ¿sí? A 200 grados Fahrenheit, va a sufrir cierto proceso, ¿no es cierto? Que ya habíamos explicado en un gráfico del agua, ¿sí? Con varios calores que están implicados, ¿verdad? El calor específico y el calor latente. Además, por etapas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver prácticamente todo ese cálculo, ¿sí? Y está pidiendo el ejercicio prácticamente todo ese cálculo. Lo vamos a ir desarrollando, ¿está bien? Bien, como datos tenemos que 20 libras de hielo a 2 grados Fahrenheit. Tenemos en el vapor la temperatura de vapor de agua, ¿sí? A 212 Fahrenheit. Bien, para solucionar, ¿sí? La solución, el calor necesario para elevar la temperatura del hielo, su punto de fusión va a estar dado a través de qué, ¿sí? Tenemos hielo, ¿verdad? Masa de agua. Entonces tenemos que elevarlo a su punto de fusión. Como vamos a variar la temperatura, vamos a usar el criterio de calor específico, ¿está bien? ¿Sí? Porque va a haber variación de temperatura. Entonces, a este primer calor, sí, de llevar el hielo hasta que aparezca la primera eh, gota de agua que queremos, entonces, porque la vamos a elevar en temperatura, la vamos a elevar calor 1, bien, sí, calor 1. Va a estar igual a qué? A su masa por su calor específico por la variación de temperatura, ¿verdad? Entonces la masa es, nos dan 20 libras, ¿no? Entonces 20 libras de hielo por el calor específico. El calor específico es 0.5 BTUs por libra grados Fahrenheit. Este calor específico habíamos indicado que es propio del material, ¿verdad? O del elemento, sustancia que estamos estudiando. Por tanto, siempre va a ser un dato. En este caso, cuando es agua es constante, pero eh, no nos van a proporcionar, ¿sí? Nos van a proporcionar este valor para hacer el calor. La variación de temperatura va a ser de 12 grados a 32 grados Fahrenheit. ¿También sí? De 12 grados a 32 grados Fahrenheit como temperatura final de la liga. Bien. Por tanto, realizando las operaciones respectivas, este calor sub 1, ¿sí? Necesario para elevar la temperatura del hielo es de 200 BTU. ¿Está bien? Sí, es de 200 BTU. Ahora, como ya he elevado este, eh, el hielo, ¿no es cierto? Sí, hasta que aparezca la primera gota, va a haber un proceso en el cual tiene que fundirse todo el hielo, ¿verdad? Tengo que fundir todo el hielo, ¿sí? Habíamos indicado que para hacer este cálculo, ¿sí? En ese proceso hay un criterio, ¿verdad? Es el calor latente, ¿también sí? Es el calor latente. Con este Q1, elevado la temperatura y va a llegar un momento en que el hielo empiece, aparezca la primera gota de agua, ¿no es cierto?
Ahora va a haber un momento en que va a haber agua, hielo y agua, hielo y agua. Entonces, para derretir completamente hielo necesita el calor latente, ¿verdad? Va a estar dado por esta forma, ¿verdad? Calor latente va a ser masa por el calor latente, ¿sí? Por ese coeficiente. Eso va a ser las 20 libras de agua por el calor latente. Y también este calor latente es propio del agua, en este caso, ¿sí? Para otro tipo de ejercicios, otro sustancia será igual como un dato, ¿sí? En este caso es del agua, por tanto nos dan el calor latente del agua, ¿sí? Calor latente de excepción. Entonces multiplicamos las 20 libras por el calor latente del agua, es de 2.880 BTUs. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces con este calor hemos logrado transformar el agua, ¿sí? De hielo a totalmente líquido. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, como está líquido, el agua ya ha quedado líquido, necesitamos convertirlo, ¿sí? Sí, calentar este agua, ¿no es cierto? Para poder vaporizar. Entonces, para poder calentar nuevamente usamos el calor, el calor específico, ¿verdad? Que es igual aquí, la vamos a llamar nosotros Q sub 3, ¿sí? Q sub 3 igual va a ser la masa de agua por el calor específico de agua por la variación de temperatura que va a sufrir. ¿Está bien? Tenemos esas 20 libras de agua. En este caso, para el calor específico de agua es de 1, ¿sí? Un BTU sobre libra grado Fahrenheit. ¿Está bien? Sí, que es propio del agua, este valor. Y que lo vamos a tener siempre como dato también. Ahora, ya hemos elevado aquí cuando hemos calentado el agua, ¿verdad? A 32 grados Fahrenheit. Esa va a ser nuestra temperatura inicial. Y la vamos a llevar a vaporizar a 202. Por tanto, nuestra variación de temperatura para nosotros va a ser ¿qué? 32, 212, que es nuestra temperatura final, menos 32 grados Fahrenheit, que es nuestra temperatura inicial. ¿Está bien? Sí. Con eso vamos a calentar el agua, ¿sí? Hasta su punto de evaporación. Ese valor va a ser igual a 3.600 BTUs de calor que va a ser necesario para calentar el agua hasta su punto de evaporación. ¿Está bien? Ahora, como ya hemos calentado el agua hasta el punto de vapor, ¿verdad? En el anterior cálculo. Ahora nos falta evaporar totalmente el agua, ¿verdad? En el anterior punto, con el Q sub 3, ya aparece hemos elevado hasta un punto donde va a aparecer nuestra primera molécula de vapor de agua, si ustedes quieren, ¿sí? Ahora, para convertirlo totalmente a vapor, ¿no es cierto? Vamos a usar nuevamente el calor latente, ¿sí? Que va a ser la masa de agua por el calor latente de vapor. ¿Está bien? La masa de agua, la misma 20 libras, ¿sí? Por calor latente de vapor. El calor latente de vapor también es propio del agua. También sí tiene valor propio, ¿sí? Y este en este caso es 970 BTUs por litro. ¿Está bien? La operación respectiva de 20 por 970 es 19.400 BTUs. ¿Está bien? Por tanto, ¿sí? Necesita para elevar de esa temperatura de 32 hasta 232 grados Fahrenheit, va a ser la suma de todos esos calores que hemos calculado etapa por etapa. ¿Está bien? Pues nuestro calor total va a ser calor 1, más calor 2, más calor 3, más calor 4. ¿Sí? En este caso, calor 1, 200, calor 2, 2.880, calor 3, 3.600, más el último calor 4 que hemos calculado es de 10.400. ¿Está bien? Y como resultado final va a ser de 26.080 BTUs. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se comprendió? Sí, ¿verdad? Simplemente hemos hecho el ejercicio de cómo se calculan los calores de cada etapa, ¿sí? Para el agua. Entonces, ¿cómo lo meto en el diagrama, verdad? ¿Alguna duda que tengan? Bien, bien, bien. Ahora vayamos a ver la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice que la energía interna, si aquí en la ecuación amarilla, ¿sí? La energía interna, ¿sí? Es igual al calor absorbido por el sistema
menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Está bien? Eso nos dice la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que la variación de la energía interna, perdón, que la variación de la energía interna es igual al calor absorbido por el sistema menos el trabajo que ha realizado el sistema. ¿Está bien? Eso nos indica la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos algunas interpretaciones para la primera ley de la termodinámica. Si el calor es mayor, si el calor es mayor que el trabajo realizado, entonces la energía interna va a aumentar. ¿No? Sí, la energía interna va a aumentar. Ahora, si el calor es menor al trabajo realizado, entonces la energía interna va a disminuir. ¿Sí? La energía va a disminuir. ¿Está bien? Bien. Tenemos también sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Sí? ¿Qué, qué es un sistema abierto? ¿Sí? En un sistema abierto puede haber intercambio de materia y energía. Es decir, el sistema abierto puede haber intercambio de energía, intercambio de materia y energía. ¿Sí? Un ejemplo básico, ¿sí? De un sistema que hace intercambio de materia y energía es una olla hirviendo, ¿sí? Con agua, ¿sí? Una olla de agua hirviendo. ¿Sí? Entonces, al hervir el agua, ¿sí? ¿No es cierto? Está transmitiendo o está intercambiando, ¿sí? Energía, ¿sí? Con el medio ambiente, ¿sí? Está intercambiando energía. Y al salir el vapor de agua, ¿no es cierto? Está también intercambiando materia, ¿no es cierto? Porque el agua está saliendo ahí en, en forma de vapor, ¿no es cierto? Si esa cantidad de agua va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Al hervir, ¿no es cierto? Porque se ha transformado en vapor, por tanto va a intercambiar también materia, ¿no es cierto? Materia con el medio que lo rodea. Por tanto, este sistema abierto hace intercambio de materia y energía al mismo tiempo. Está bien, eso como un ejemplo de un sistema abierto. Un sistema cerrado. Un sistema cerrado no es de que solo hace intercambio de energía. ¿Sí? Solo hace intercambio de energía. Entonces, un ejemplo puede ser un horno, ¿verdad? Sí, un horno. ¿Está bien? Donde simplemente eh, intercambia energía a través del flujo de calor, ¿verdad? Como el horno está caliente, desde el punto más caliente hasta otro más frío, ¿no es cierto? Simplemente va a intercambiar energía, ¿sí? Nada más, energía en forma de calor, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere un sistema cerrado. Ahora, también podemos tener sistemas aislados, ¿sí? Un sistema aislado no cambia energía ni materia, ¿está bien? No intercambia energía ni materia. Un ejemplo que se puede dar, generalmente el más común, para este sistema aislado es la de un termo. Entonces, ¿sí? Si nosotros cerramos agüita caliente en nuestro termo, ¿sí? Para conservar el agua caliente, ¿no es cierto? Para nuestro café, esta agua, ¿sí? Esta agua en el termo, ¿sí? A nivel interno estará caliente, ¿verdad? Pero de manera externa nosotros, nada, ¿no es cierto? La sentimos normal. Si el termo está a una temperatura ambiente normal, no está transfiriendo calor, ¿verdad? Tampoco está emanando vapor de agua, ya está totalmente cerrado. Por tanto, el pequeño sistema no hace intercambio de energía ni de materia. ¿Está bien? Sí. Eso es como un ejemplo de sistema aislado. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro concepto también para complementar esto de la primera ley de la termodinámica? Sí, vamos a considerar sí, que el trabajo, sí, una variable que tiene, entiéndale, que el trabajo va a ser igual a qué? A la presión por la variación de volumen. ¿Sí? Esta variación de volumen puede ser a causa de la expansión, ¿sí? O de comprensión. ¿Sí? Cuando hace expansión, el trabajo es positivo. ¿Sí? Cuando hace comprensión, el trabajo realizado va a ser negativo. ¿Sí? Esto como complemento a la primera ley de la termodinámica. Bien, ahora, la primera ley de la termodinámica también puede ser un sistema que se realice bajo diferentes condiciones. ¿También? La primera es que puede ser un proceso totalmente isotérmico. ¿Qué quiere decir?
que sea un proceso totalmente isotérmico, que la va a realizar a temperatura constante, ¿sí? Si se realiza a temperatura constante, nuestra energía interna va a ser igual a cero. Por tanto, el calor va a ser igual al calor, ¿verdad? Sí. En la ecuación esa amarilla que vemos, si esa energía interna la hacemos cero, va a quedar simplemente calor en nuestra barra, ¿verdad? Si despejamos al otro lado, el calor va a ser igual al calor, ¿sí? Ya hemos comentado que la temperatura para el proceso térmico es igual a cero, ¿está bien? También vamos a tener los procesos isobáricos, ¿sí? ¿Qué es un proceso isobárico? Que el proceso se hace realizar a una presión constante, ¿sí? Y cuando se realiza su presión constante, la variación de energía para nosotros, ¿sí? Va a ser igual al calor menos la presión por la variación de volumen, ¿sí? Entonces, a través de esta ecuación vamos a poder calcular la variación de energía. También tenemos procesos isocóricos, que son a volumen constante, ¿sí? Cuando es a volumen constante, el trabajo es igual a cero. Por tanto, la energía interna es igual a cero, ¿sí? Finalmente, vamos a tener procesos adiabáticos. Cuando un proceso es adiabático, el calor es igual a cero, ¿sí? Si el calor es igual a cero, la energía interna de la ecuación de la energía, de la primera ley, la energía interna va a ser igual a menos al trabajo, ¿sí? Menos el trabajo. ¿Está bien? Eso como casos particulares, ¿sí? Que se pueden dar de acuerdo al proceso que se esté bien, ¿sí? Bien, ahora vayamos a ver un ejercicio, ¿bien? Vayamos a ver un ejercicio. Bien, veamos el ejercicio 8. ¿Qué nos dice? Durante un proceso de electroestimulación terapéutica, el tejido muscular de un paciente absorbe 400 calorías, ¿sí? El tejido muscular de un paciente absorbe 400 calorías de energía térmica procedente del campo eléctrico. Simultáneamente, el músculo realiza un trabajo mecánico, ¿sí? De 80 joules al contraerse y mover una parte del cuerpo. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es el aumento de energía interna del tejido muscular durante este proceso? ¿No? Entonces, cabalmente es la aplicación simplemente de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Nos dan un calor, ¿sí? Que absorbe el cuerpo, ¿sí? Del paciente de 400 calorías. Nos da el trabajo que realiza el músculo, ¿sí? Adicionalmente, ¿cierto? Al mismo tiempo de 80 joules, ¿sí? Y bueno, nos dan la conversión de una caloría igual a 4.186 joules, ¿sí? Como dato. Y nos pide calcular la variación de energía interna. Bueno, aquí la pregunta es de cuál es el aumento de energía interna, ¿sí? Entonces, aplicamos la primera ley de la termodinámica para la cuestión. Para nosotros, la variación de energía interna, según la primera ley de la termodinámica, es que energía interna es igual al calor menos el trabajo. Entonces, cabalmente nos proporcionan esos datos que se en el ejercicio. Por lo tanto, los reemplazamos, ¿sí? La energía interna será igual a que el calor que es de 400 calorías, menos el trabajo que es de 80 joules, ¿sí? Pues nos dan joules, por tanto necesitamos convertirlo en calorías, ¿sí? Por tanto, como nos dan el factorcito de conversión, ¿sí? 4.186 joules, ¿sí? Tiene una caloría. Entonces, joules con joules se va eliminando, vamos a tener el resultado de 80 calorías, 80 joules en calorías, ¿no? Por tanto, vamos a poder sumar. Entonces, bien, por tanto, 400 calorías más 80 joules transformados adecuadamente, igual a 380 a 189 calorías de energía interna. ¿Ven? Eso es lo que nos explica este. ¿Sí? ¿Entendió? Sencillo, ¿no ve? ¿Sí? Es ordenar adecuadamente los datos y utilizar la primera ley de la termodinámica adecuadamente. También darse cuenta de la uniformidad de unidades, ¿no es cierto? No podemos sumar calorías con joules, ¿vale? Ya, ¿entendido?
Convertimos a calorías y las reemplazamos. ¿Está bien? Bien, vayamos a ver otro ejercicio. ¿Sí? Ejercicio 9. ¿Qué nos dice el ejercicio 9? En un laboratorio de biofísica mecánica, dice, perdón, biofísica médica, se estudia el comportamiento térmico de una pequeña cámara cerrada que simula las condiciones internas de un tejido muscular durante un proceso de calentamiento metabólico controlado. En el experimento, dice, un sistema cerrado que contiene 200 gramos de agua, modelado el flujo corporal, modela el flujo corporal. Se calienta mediante una resistencia eléctrica interna. Durante el proceso, el sistema absorbe 16.800 joules de calor y al mismo tiempo realiza un trabajo de expansión contra la presión externa igual a 1.000 joules. ¿Sí? ¿Qué se pide? Determinar la variación de energía interna. ¿Sí? Nos pide la energía interna. Inciso B nos pide estimar, ¿sí? Estimar el aumento de temperatura del sistema. ¿Sí? Nos pide la variación del sistema. ¿Está bien? Así es como la figurita, ¿no es cierto? Hay un sistema cerrado, ¿sí? Donde se calienta agua, 200 gramos de agua, ¿sí? Para esto necesitamos 16.800 joules de calor, ¿no? Y genera un trabajo de 1.000 joules, ¿está bien? Entonces, como datos tenemos el calor y el trabajo. Es lo que está, se ve también en la figura. Sí, el calor específico del cuerpo, que es 4,18 vatios, ¿bien? Bien. Para hallar el inciso A, determinar la variación de energía interna, aplicamos la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Sí, cabalmente la imagen eh, la podemos apreciar mejor y describir el ejercicio, ¿verdad? Tenemos el calor y el trabajo. Entonces reemplazamos esos valorcitos, ¿sí? Calor de 16.800 joules y el trabajo de 1.000 joules. Entonces 16.800 menos 1.000 joules. Está 15.800 joules la energía interna. ¿Está bien? Sí, la energía interna. Ahora en el inciso B nos pide la variación de temperatura. ¿Sí? La variación de temperatura que sube el sistema. Entonces, para nosotros, cuando escuchamos variación de temperatura, sí, inmediatamente lo hacemos con el calor específico. ¿Verdad? El calor específico, ¿cómo se calcula? La masa, ¿sí? Por el calor específico por la variación de temperatura, ¿verdad? Entonces, tenemos esos valores, ¿verdad? Tenemos la masa que es de 200 gramos, como se puede ver en la imagen, ¿sí? 200 gramos. Tenemos el coeficiente del calor específico que es 4,18, ¿sí? Reemplazamos esos valores, ¿sí? Tenemos el calor que hemos calculado anteriormente, ¿sí? Claro, que es de 15.800, ¿verdad? La masa es de 200 gramos de agua por el coeficiente de calor específico es de 4,18 por la variación de temperatura. Simplemente nos piden variación de temperatura, ¿no es cierto? O aumento de temperatura, ¿sí? No nos están pidiendo la temperatura final. En este caso tendríamos que descomponer esta variación, ¿verdad? Temperatura final, no temperatura inicial. Como simplemente nos pide aumento de temperatura, despejamos, ¿verdad? Entonces 15.800 va a estar divididos entre 200 por 4,18, ¿sí? Eso va a ser igual a ¿qué? 18.9 grados centígrados. Entonces se incrementa en 18,9 grados centígrados. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Muy bien. Bien, con eso habríamos concluido nuestro eh, capítulo 8 de termodinámica. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a otro capítulo. Así vamos a pasar a otro capítulo más.
Bien, ¿se ve la presentación, por favor? Es el capítulo 9, ondas, ¿sí? El sonido y el oído. ¿Está bien? ¿Se puede ver la presentación, por favor? ¿Sí se ve? Bien, gracias. Bien, continuemos con nuestro capítulo 9. ¿Está bien? ¿Sí? Con nuestro capítulo 9, que es ondas, el sonido y el oído. ¿Sí? Bien. Como objetivo de este capítulo tenemos definir con claridad qué es una onda, demostrar por medio de definiciones, ejemplos, el movimiento ondulatorio transversal. ¿Está bien? Vamos a también definir la relación de eficacia indicados de términos de frecuencia, la amplitud de onda, la fluidez, y aquí del movimiento ondulatorio. Vamos a escribir también la expresión para determinar las frecuencias y las características de la cuerda vibrante, ¿sí? Eh, También vamos a ver la aplicación del concepto de onda, ¿sí? Y el sonido, ¿sí? En situaciones que sean aplicables a la medicina. ¿Sí? Entonces, para cumplir estos objetivos, ¿cierto? Planteamos este contenido, ¿sí? Un capítulo de introducción. También vamos a ver lo que son las ondas sonoras. Vamos a ver la variación de presión en ondas sonoras, la velocidad y la rapidez de ondas sonoras, la intensidad de ondas sonoras, los sonidos y frecuencias, el efecto Doppler y algunas aplicaciones que vayamos o que están de todo lo estudiado en la medicina. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué es una onda? ¿Sí? Desde que nos despertamos en el transcurso, por todo el transcurso del día, estamos rodeados de ondas, ¿sí? Por ejemplo, las ondas acústicas, las ondas de radio, las ondas de televisión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a diario estamos con este tipo de ondas. No las podemos ver, pero están rodeándonos. ¿Está bien? También las ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿sí? Las ondas electromagnéticas son aquellas generadas por el rayo de luz, ¿cierto? Sí, el sol, ¿sí? El caso. ¿Está bien? Entonces, igual, pues, estamos rodeados de este tipo de ondas. Asimismo, hay otro tipo de ondas, por ejemplo, las ondas sísmicas. No son a diario, ¿cierto? Son en algunos casos particulares, pero que en algún momento las podemos sentir, ¿sí? O se pueden ver, ¿no? Con el grado de que vengan, para poder causar destrozos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como ven, estamos rodeados de las ondas radiales, ¿sí? Estamos rodeados de las ondas radiales. Y representación de una onda, ¿sí? Generalmente la forma más sencilla de representar a una onda, ¿sí? Es a través de una cuerda, ¿sí? Como se ve en la imagen 4, ¿sí? A través de una onda de cuerda, ¿sí? Nosotros la sujetamos a un extremo, ¿sí? Lo fijamos a un extremo y la agitamos, ¿cierto? Va generando justamente de lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Sí, por experiencia, ¿sí? Por empirismo, si se quiere, ¿no? Va generando unas ondas, ¿no? Y estas ondulaciones, ¿no es cierto? Cada una de estas ondulaciones las conoce como pulso, ¿sí? Como pulso, ¿está bien? Como pulso, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es cómo se va generando estas ondas a través de ¿cierto? Agitar de otro extremo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? A eso nos conocemos como onda, ¿está bien? Entonces, ¿qué es una onda? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Las ondas surgen, nos dice, siempre que un sistema es perturbado de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra, ¿sí? Esa es una onda, es como la cuerda, ¿verdad? ¿Sí? Si una cuerda no la quitamos, ¿sí? Está en equilibrio, ¿cierto? No se genera ondas, pero si aplicamos una perturbación, nos dice, o sea, estamos con la mano, va a ir generando ondas, ¿verdad? De un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, desde el extremo donde está la mano hacia la pared,
un estático, va a ir generando esa onda particular. ¿Está bien? Sí. Otro ejemplo de onda, ¿sí? El agua, si bien el agua, así como se ve en la imagen, si no sufre ninguna perturbación, está totalmente plana, ¿verdad? Sin ningún tipo de viento. Pero si arrojamos una piedra, ¿cierto? ¿Sí? Va a generar movimientos, ¿sí? Circulares, ¿verdad? En ondas, igual que se van a ir propagando desde un impacto de la piedra, ¿verdad? Alrededor, ¿cierto? Alrededor, a otro punto, a una distancia. ¿Por qué? Porque ha sufrido una perturbación. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere qué es una onda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es una onda? ¿Sí? Ese concepto de definición de onda se puede explicar de esa manera. ¿Está bien? Bien. Entonces, al propagarse una onda, ¿sí? Al propagarse una onda, como hemos visto en la cuerda o en el agua, ¿sí? Estas transportan energía, ¿está bien? Pero no materia, ¿sí? Pero no materia. Las ondas que no requieren de medio para propagarse, o sea, para moverse, se denominan ondas electromagnéticas, ¿sí? También se denominan ondas electromagnéticas. Y las ondas que sí requieren un medio para propagarse, ya para moverse, se denominan ondas mecánicas, ¿sí? Un ejemplo de una onda electromagnética que no requiere un medio para transformarse son las ondas que generan la luz del sol de la superficie terrestre, ¿está bien? Esas se transportan en el vacío, ¿sí? No requiere un medio para transportarse, ¿está bien? Por eso se las conoce como ondas electromagnéticas, ¿sí? En cambio, las ondas que requieren un medio para propagarse, ¿sí? Por ejemplo, son las denominamos ondas mecánicas, ¿sí? La energía de las ondas sísmicas, ¿sí? Que pueden desquebrajar la catarata de la estrés, ¿sí? ¿Sí? Esas sí necesitan un medio para transportarse. Así como ven en la imagen, la verdad, ¿está bien? Necesita todo espacio al interior, ¿sí? Antes que llegue a la superficie, nosotros se transporten por ahí. Nosotros no sentimos el, el terremoto, ¿verdad? El temblor, ¿verdad? No lo sentimos. ¿Cuándo lo sentimos? ¿Sí? ¿Cuándo sentimos? Cuando la primera onda en propagarse, ¿sí? Toca la superficie terrestre, recién la sentimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Como ven en la imagen, ¿sí? Que va propagando, ¿verdad? La primera onda golpea la superficie, recién sentimos, ¿eh? Temblor, terremoto, ¿verdad? Recién, ¿sí? Mientras no sentimos. Entonces, este es espacio para poderse propagar, ¿está bien? Bien, ahora vayamos a ver lo que es la onda transversal, ¿sí? Una onda transversal es como aquella que genera el movimiento de la cuerda, también, ¿sí? Su movimiento es de arriba hacia abajo, ¿está bien? Tiene unos movimientos de arriba hacia abajo, una onda transversal. Su movimiento es de arriba hacia abajo, pero su propagación, ¿cierto? Su desplazamiento es de manera horizontal, así como ven en la figura, ¿está bien? Sí, su propagación es horizontal. Entonces, ¿cuál es la particularidad de una onda transversal? Que su movimiento, ¿sí? Es perpendicular a su propagación, ¿sí? Es perpendicular a su propagación. Si ustedes quieren, el movimiento forma 90 grados con su propagación, ¿está bien? ¿Sí? Con su propagación. Esa es una de las características de una onda transversal. Ahora, también hay ondas longitudinales o ondas longitudinales, ¿sí? Donde su movimiento, ¿sí? Su movimiento es netamente horizontal. Nosotros ya no es arriba y abajo como no me acuerdo, ¿verdad? El movimiento es horizontal, ¿sí? Y su propagación también es horizontal. Por tanto, la característica de una onda longitudinal es que su movimiento, ¿sí? Es perpendicular a su propagación. ¿Saben? ¿Sí? Es un movimiento, es perpendicular a su propagación. Esta es una onda longitudinal. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ir a ver
algunos elementos de las ondas, ¿está bien? ¿Sí? De las ondas. Vamos a usar el ejemplo de las ondas que generan la cuerda, ¿está bien? Entonces, al punto más alto, ¿sí? Que se genera la onda, ¿sí? La vamos a denominar cresta, ¿está bien? ¿Sí? O sea, la conocemos como cresta. Y a la intersección con los ejes X y Y, ¿sí? A la intersección con los ejes X y Y de la onda, se la denomina nodo, ¿sí? Se la denomina nodo. Y al punto más bajo de la onda generada, ¿sí? Se la conoce como valle, ¿sí? Se la conoce como valle, ¿está bien? Ahora, vayamos complementando algunos elementos de la onda, ¿sí? Otro elemento de la onda es la amplitud de onda, ¿sí? La amplitud de onda, que de aquí en adelante nosotros la vamos a denominar con una letra mayúscula A, ¿sí? Una letra mayúscula A. ¿Qué es la amplitud de onda? ¿Sí? Corresponde a la altura de la onda desde la posición de equilibrio de su elongación. ¿Sí bien? Entonces, ¿cuál es esa? Como puedes ver en la figura, ¿sí? Desde el punto cero, si ustedes quieren, de X y Y, ¿sí? Hasta la altura máxima que puede alcanzar esa onda, ¿verdad? Eso se llama, ¿qué? Amplitud de onda. ¿Está bien? ¿Sí? Amplitud de onda. Ustedes quieren hacia la cresta de la onda, ¿verdad? ¿Sí? Hacia la cresta de la onda, ¿sí? A esto se le conoce como amplitud de onda. Y esta amplitud de onda, ¿sí? En la parte inferior, ustedes ven muchas energías, las vamos a medir en qué? En metros. ¿Sí? También se puede medir en centímetros. Es una, sus unidades son de longitud. Puede estar en metros, en centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una amplitud de onda. ¿Sí ven? También tenemos otro elemento que es la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia entre dos partículas cualesquiera que estén en una fase. ¿Qué significa eso? En nuestra onda generada, así como ven en la imagen, ¿sí? Esta onda generada, ¿dónde se inicia? En los X, Y, ¿verdad? En el punto cero. Entonces, se va formando la onda, ¿no es cierto? Hace un ciclo, si ustedes quieren. Y cuando llegue nuevamente a intersectar en el eje X, nuevamente va a iniciar una nueva onda con la misma característica, ¿verdad? Con la misma forma, si ustedes quieren. Entonces, desde que se inicia, ¿no es cierto? Hasta que se vuelve a iniciar a esa distancia, ¿sí? Esta distancia se la conoce como longitud de onda, ¿sí? A esa distancia se la conoce como longitud de onda, ¿sí? Esta longitud de onda la vamos a medir ¿en qué? En metros, ¿está bien? Igual, ¿sí? También se puede medir en centímetros, ¿está bien? Entonces, para nosotros, de aquí en adelante, esta longitud de onda la vamos a denominar con lambda, ¿sí? Con lambda, ¿no? Longitud de onda. Otra variable que también tenemos es el periodo, ¿sí? El periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que demora la onda para completar un ciclo, ¿sí? Para completar un ciclo. Entonces, ¿qué es un ciclo? Habíamos indicado desde que se inicia en la onda, desde que se genera, ¿no es cierto? Ya en el punto cero, entre X y Y, hasta que se intersecta nuevamente con el eje X, ¿sí? Va a generar otra onda, ¿sí? Entonces ahí genera un ciclo, ¿está bien? ¿Sí? Desde que se inicia hasta que nuevamente vuelve la onda al eje X y va a volver a generar la onda con las mismas características, ¿no es cierto? A eso se le conoce un ciclo, ¿está bien? ¿Sí? Como un ciclo. Entonces, el periodo no es nada más el tiempo que transcurre, ¿sí? En formar ese ciclo, ¿está bien? Ese es el periodo. Y la vamos a denotar nosotros con T, nosotros y con T mayúscula, de aquí adelante con nosotros, periodo, y la vamos a medir en segundo, ¿está bien? La vamos a medir en segundo, ¿sí? También tenemos la variable frecuencia, ¿sí? La variable frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto determinado en unidades de tiempo. Generalmente la frecuencia es la inversa o conocida como la inversa del periodo. Como es inversa, para nosotros la frecuencia la vamos a denominar
con esta letra F minúscula, ¿está bien? Frecuencia va a ser igual que 1 entre periodo, ¿sí? Como el inverso del periodo. También se la conoce así. Aquí es igual al número de ondas entre tiempo, ¿está bien? Entonces, como es 1 entre t, va a ser 1 entre segundos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esa relación, ¿sí? En la parte inferior de la puntera, ¿sí? Esa relación entre 1 entre segundos, ¿sí? Ese conjunto, ese valor, se le conoce como hertz, ¿está bien? Entonces, la frecuencia la vamos a medir en hertz, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vayamos a ver lo que es la rapidez de propagación, ¿está bien? La rapidez de propagación. La rapidez de propagación no es nada más la medida, sí, la velocidad de la onda, sí, la velocidad de propagación de la onda. Es, a eso se lo conoce como rapidez de propagación, ¿sí? La vamos a denotar como V minúscula, ¿sí? A la velocidad de onda, ¿sí? A la velocidad con que se mueve la onda, ¿sí? Esta velocidad de onda, ¿sí? ¿Cómo la vamos a determinar? Lo vamos a determinar a través de la longitud de onda dividido entre el periodo. ¿Está bien? Sí, la longitud de onda dividido entre el periodo. Como es velocidad, la longitud de onda se mide en metros, ¿verdad? El periodo en segundos. Por tanto, la unidad de medida de nuestra velocidad va a ser ¿qué? En metros por segundo. ¿Sí? En metros por segundo. Como variantes también se puede medir esta velocidad como longitud de onda por frecuencia. También se puede calcular por esa relación. Entonces, aquí abajo les dice también, ¿sí? En una primera instancia, longitud de onda entre periodos. ¿Sí? También se puede calcular a través de longitud de onda por frecuencia. ¿Sí? Hay que ser inverso, ¿verdad? 1 entre t vendría a ser frecuencia. Podríamos calcular también como con esa relación. ¿Está bien? ¿Qué más? También tenemos otro elemento de la onda que es la frecuencia angular. ¿Sí? La frecuencia angular no es nada más que el número de ángulos respecto del tiempo. ¿Sí? Respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo la vamos a determinar o cómo se elementos de representa? Sí, a través de la letra omega, que viene siendo la otra omega. Y para fines de cálculo, el número de ángulos la vamos a determinar por 2 veces pi. ¿También sí? Por 2 veces pi. Y el tiempo en periodos. ¿También sí? Por el periodo. Entonces, una forma de calcular la frecuencia angular será 2pi dividido entre periodo. Porque también puede ser 2 veces pi por frecuencia, porque es el inverso, ¿verdad? 1 entre t, 1 entre periodo será frecuencia. Entonces se puede calcular por ambas formas, ¿verdad? Ya sea 2 veces pi entre periodo o 2 veces pi por frecuencia. Su unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida de la frecuencia angular va a ser radianes según, ¿sí? ¿Sí? Ya vamos a medir en radianes por segundo. Esta va a ser tu unidad de medida. ¿Está bien? ¿Qué más? Como ven, la onda tiene una descripción particular, ¿verdad? Por tanto, tiene su función matemática. ¿Sí? Pues generalmente la función matemática de la onda es una función senoidal. ¿Ven? Sí, es una función senoidal que está representada por esta ecuación. ¿Está bien? Y es igual a A por el seno del ángulo. Ese ángulo será K por X menos W por T. Entonces, ¿qué son esos valorcitos? A para nosotros va a ser la amplitud de onda, ¿sí? La amplitud de onda. K va a ser el número de onda, ¿sí? El número de onda. Y esa W va a ser nuestra frecuencia angular, ¿bien? Va a ser nuestra frecuencia angular, ¿sí? Entonces, esa onda similar que se ven en la imagen, ¿sí? Esa onda, esta, la forma de la onda similar, es determinada eh, por ese comportamiento. Entonces, en este caso de la función sen. Y nosotros podemos la conoce como una función senoidal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, consulta hasta acá?
Bien. Bien, entonces para un poquito ver la explicación de los elementos de onda que hemos visto, vamos a ver un ejercicio, uno sencillito, ¿está bien? ¿Qué nos dice nuestro primer ejercicio? Una onda de rango, ¿sí? En el espectro no especificado viaja a una velocidad de 1200 metros por segundo, ¿sí? Su velocidad, sí, la velocidad de onda es de 1200 metros por segundo, con una frecuencia, nos dice, ¿sí? Con una frecuencia de 400 Hz, ¿está bien? ¿Qué nos pide? Haya la longitud de onda y el periodo de la onda asociada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como datos? ¿Sí? Está bien, aquí al lado izquierdo. Como datos tenemos la velocidad, ¿cierto? Sí, es de 1200 metros por segundo. También tenemos la frecuencia, que es de 400 Hz. ¿Sí? Nos pide calcular la longitud de onda y el periodo. Solución, cálculo de la longitud de onda. Sabemos nosotros que la longitud de onda, ¿no es cierto? La hemos visto y hemos dicho que va a ser igual a qué, o está relacionado igual a qué, a la velocidad, ¿no es cierto? A la velocidad de onda dividido entre la frecuencia, ¿verdad? Entre su frecuencia. Por tanto, cabalmente a nosotros nos dan esos datos, nos dan la velocidad y la frecuencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, podemos reemplazar estos valores, ¿sí? Nuestra velocidad es de 1200 metros sobre segundo y nuestra frecuencia es de 400 Hz. ¿Está bien? Sí, es de 400 Hz. La división de 1200 entre 400 será 300 metros de longitud de onda. ¿Está bien? Sí, 300 metros de longitud de onda. Listo. Con eso habríamos hecho el cálculo de la longitud de onda. Ahora, vamos a determinar o, o calcular el periodo. ¿Está bien? Sí, entonces, cálculo del periodo. Que es igual, periodo le vamos a determinar con T mayúscula, ¿verdad? Esto es igual a 1 entre frecuencia, ¿verdad? Ya, el periodo lo podemos determinar a través de 1 entre frecuencia, ¿verdad? 1 entre frecuencia. Entonces, tenemos justamente el valor de frecuencia. Por tanto, si reemplazamos este valor acá, 1 entre 400 Hz, nuestro periodo es igual a 0.025 segundos, ¿sí? 0.025 segundos. Es rápido, ¿verdad? Por tanto, nuestra longitud de onda, ven aquí en el gráfico, había sido de 300 metros, ¿verdad? 300 metros. Entonces, en hacer un ciclo nada más, la onda, ¿sí? En hacer ese ciclo, ¿sí? Logra una longitud de onda de 300 metros. Pero, ¿en qué tiempo voy a alcanzar esos 300 metros? Mire, es bien rápido, es de 0.025 segundos, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, las velocidades que alcanzan las ondas son, son altas, ¿verdad? Son altas velocidades, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta acá? Ah, disculpe, ingeniero. Sí, Am, 1200 entre 400, ¿no sale 3? muy bien. Sí, perfecto. Sí, ¿verdad? Ok, sí, es 3, tiene razón. Hay que corregir. Sí, esos 3. Corregirlo, por favor. Es 3. Está bien, ingeniero, gracias.
No, tengo que estar atento. Estrés, ¿sí? Está bien, estrés. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay una consulta, quedaríamos acá, ¿está bien? En la siguiente clase continuaríamos con el capítulo, ¿está bien? Estamos ahorita en 10:50, ¿está bien? Muy bien. ¿No hay alguna otra duda, una consulta? Nos encontraríamos el día jueves, ¿está bien? Y continuamos con el capítulo.